Hola a todos, hoy os traigo una receta muy sencilla y absolutamente riquísima. Unos vareniki sin gluten rellenos de patata. Los vareniki son una especie de dumpling o de pasta rellena originarios de Ucrania. Existen en versión tanto dulce como salada, rellenos de guindas, de requesón, de repollo o simplemente de patata y cebolla como los que te traigo hoy. Cuesta creer que puedan tener un sabor tan rico con un relleno tan sencillo, pero lo cierto es que están absolutamente deliciosos. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos vareniki sin gluten. Comenzamos preparando el relleno. Voy a preparar vareniki para 2 personas, así que me bastaría con 2 patatas medianas, pero para aprovechar mejor la energía, voy a cocer más patatas de las necesarias y ya las emplearé para una ensaladilla, por ejemplo. Las limpiamos y ponemos a cocer a fuego medio con la tapa. El palito lo pongo para que la tapa no se cierre del todo y el agua rebose, ya que la cazuela es algo pequeña. Mientras tanto, ve picando la cebolla bien fina. Cuando las patatas se dejen atravesar fácilmente, retíralas del fuego y tira el agua. Mientras que la patata se enfría un poco, vamos a dorar la cebolla. Añade 6 o 7 cucharadas de aceite y mantén la sartén a fuego medio. Yo tengo la cocina en la posición 6 de las 9 que tiene. Extiende la cebolla, pero no la remuevas. Deja que se vaya cocinando a fuego medio. En el momento que empiece a dorarse, ahí sí comienza a removerla para que se dore bien por todas partes. Y cuando esté bien doradita, retírala del fuego. Tal como te contaba antes, para el relleno de estos vareniki, voy a necesitar únicamente 2 de las patatas que he cocido. Pélalas, y como ves, si las pelas en caliente, la piel sale casi sola. Eso sí, cuidado, yo tengo las manos acostumbradas al calor. Si lo necesitas, apóyalas en un plato para no quemarte. A continuación, machácalas con un tenedor, un pasapuré, un prensapatatas, como prefieras, pero que no queden trozos. Añade la sal y la pimienta. Y 2/3 partes de la cebolla tostada. Pero procura dejar suficiente aceite, porque se lo vamos a echar por encima a los vareniki una vez que estén cocinados. Mezcla bien y reserva, que comenzamos a preparar la masa. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir la goma xantana y la sal y voy a remover. Por otro lado, tengo la harina de arroz. Voy a añadir el almidón de tapioca y voy a remover igualmente. Ahora voy a añadir el agua hirviendo. Y es imprescindible que sea hirviendo, porque si no la masa va a quedar más blanda de lo necesario y se puede romper al estirarla o al cocerla. Es por ello que la vierto directamente de la hervidora. No la peso en otro vaso porque eso bajaría la temperatura. Voy con cuidado, eso sí, de no pasarme de cantidad. Y voy a remover. Como ves, se forma una pasta muy pegajosa, justo lo que necesitamos. A continuación, voy a añadir la mezcla de almidón en 2 tandas. Ve rascando las paredes del tazón antes de que se sequen del todo, ya que es más fácil de desprender la harina que se queda pegada. Cuando se haya incorporado, llega el momento de amasar sobre la mesa. Y sí, debe ser a mano. La masa se te va a pegar un poco a las manos, pero vas a ver que se despega igual de fácil. Y que restregando la mesa con la masa, se vuelve a unir lo que se hubiera pegado a ella. Amasa un par de minutos, estirando la masa y recogiéndola. Si ves que la masa se te sigue pegando a las manos, retírate los restos que pudieras tener en ellas y ya verás cómo deja de pegarse. Después de unos minutos tendrás una masa estupenda como esta. Puedes recoger con ella un poco la harina que ha quedado en el tazón. Llega el momento de estirar la masa. Para enharinar la mesa voy a emplear harina de arroz. Estira con un rodillo hasta que tengas una masa bien fina. Es normal que la masa se adhiera un poco a la mesa, pero si has escaldado la harina de arroz correctamente,
verás que puedes despegarla sin que se rompa. Añade harina únicamente si notas que se te pega el rodillo a la masa. Y sigue estirando hasta que tengas una masa bien fina. Y con un vaso o con un cortapastas, ve cortando círculos de masa. Mi cortapastas tiene 7 centímetros de diámetro. Esa es una buena medida para un vareniki. De estas cantidades me han salido hoy 19 discos de masa. 20 o 21 habrían sido mejor. Y llega el momento de formar los vareniki. Hazlo cuanto antes, ya que a medida que la masa se va enfriando, se dejan cerrar peor. Coloca un poquito de relleno en el centro y cierra como si fuese una empanadilla, asegurándote de que no quedan aberturas. Y si quieres, le puedes hacer las ondas características simplemente con los dedos. Hay quien lo repulga, el problema es que lleva más tiempo y se enfría la masa. Para ir más rápido, pon un poquito de relleno en cada vareniki. Ya os aviso que yo he puesto más de la cuenta y he tenido que quitar de algunos. No pasa nada si os sobra un poco del relleno. Cuando lo tengas, cierra todos antes de que la masa se enfríe. Fíjate, este último se resiste un poco a cerrarse. Y ahora que están cerrados, si quieres, les haces las ondas tal como te he mostrado. Vas apretando la masa entre los dedos y plegando un poco. Eso sí, si tienes uñas largas, lleva cuidado de no romper la masa. Cuando los tengas listos, llega el momento de cocerlos. Pon unos 2 litros de agua a calentar a fuego alto, pero no máximo, y añade una media cucharada de sal. Cuando el agua hierva, ve añadiendo los vareniki poco a poco y asegurándote de que no se pegan. Deja que cuezan unos minutos y ve removiendo de vez en cuando. Y cuando suban a la superficie, están listos. Los míos han tardado unos 5 o 6 minutos. Ve sacándolos con cuidado, no los vuelques sobre un escurrepasta para no chafarlos. Y ya solo queda servirlos, y para ello los vamos a cubrir primero con el aceite de dorar la cebolla, que ha absorbido todos los azúcares que ha soltado esta al dorarse. Y vamos a poner también cebolla frita por encima. Se suele poner algo menos, pero yo no tengo medida con la cebolla frita. Y lo normal es acompañar los vareniki de una crema de leche llamada smetana, o de crème fraîche, pero si no consumes lácteos, puedes sustituirlos por una alternativa vegetal, o simplemente no añadírsela, ya que simplemente con el aceite y la cebolla por encima están buenísimos, y sírvelos directamente. Te enseño cómo quedan por dentro, aunque lo normal es comérselos de un bocado. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer mi porción de vareniki, la cantidad que he preparado es para 2 personas, y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!